Activa el micrófono, Rodolfo, si querés, mientras esperamos que se vayan incorporando. Contame qué te pareció la pasada. Listo, me pareció bárbaro. La verdad que me pareció muy interesante la charla que diste. La verdad que estuvo muy buena y me sirvió para llevar la semana de otra forma. Me alegro, esa era la idea. Jorgelina, Hola. Ahí. ahora sí. ¿Me escuchaste lo que Hola. dije, Jeremías? Sí, te escuché. Igual, la verdad que con bastante más claridad respecto de qué hacer en esos momentos que a uno le agarra el ataque. Fuiste muy claro en eso, de mucha utilidad. Bien, gracias. ¿Surgió alguna pregunta, Rodolfo? Tenés el micrófono apagado. Sí, mi pregunta, lo que yo me planteaba es cómo transitar del Tantra los que vivimos solos, ¿no? Los que estamos solos. La pandemia, digo, ¿no? Estos tiempos de pandemia. Voy a corten la grabación. ¿No te va el autoerotismo? Sí, sí, Ah, ok, sí, listo, sí, listo, sí. seguimos. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero quería saber si había alguna otra forma más. Sí, soy. Corten. Mira, no sé Experto en si, la no sé si te la podrán enviar por Amazon. Hay unas muñecas de todos los colores, morenas, rubias, fantásticas. Eso sí, la bandina primero. Por ahí esa es una buena pregunta para Marcelo. Los que están solo entiendo que la pregunta es por el sexo casual. Eh, sí, por el sexo casual y también por el lado de la meditación, también lo llevaba a algo más espiritual. Yo trato de llevar también el autoerotismo a la parte espiritual, ¿no? Como explica un poco el Tantra, para poder tratar de elevarme. No sé si estoy en lo correcto. Yo pensé que era una pregunta que tenía que ver con cómo viven el 90% de las personas y que tenía que ver con cómo hacer para relacionarse con un otro casual en época de pandemia. Y yo creo que tenemos que armarnos de paciencia, Sí, de paciencia. Eh, una de las cosas que me asombró, Beatriz, de la película, eh, mientras esperamos, ¿no? Digo, de la película, que si se comportaba el señor Bolívar como se comportaba en esa película, aunque fuera una novela de Bollywood hecha en Venezuela, dejó a todo el mundo tuberculoso, al menos a todas las mujeres de Colombia tuberculosas. En lugar de andar como correspondía con la campanita, ¿no? Soy tísico, soy tísico. Pero bueno, el amor hace esas cosas. Yo me acuerdo que allá por el 80, no sé, 80 y algo, me tildaban de romántico porque yo hacía campañas de prevención, como todo el mundo en esa época, Marcelo, eh, insistía en el uso del preservativo, no como un elemento de protección, sino como un elemento erótico, tal como habrán escuchado ustedes en el curso. Para mí el forro
no es una barrera que me impide estar bien con el otro o protegido del otro, porque si tengo que tener sexo pensando en que me tengo que proteger del otro es una porquería. Prefiero no hacerlo. ¿Cómo me voy a proteger de alguien con el que quiero construir un momento interesante, aunque sea casual, en el baño de un avión? ¿No? Pero sí el preservativo tiene propiedades, por así decirlo, altamente estimulantes como un juego. Primero que me permiten entrar y salir de diferentes lugares sin tener que irme a dar una ducha antes de volver a continuar. Está claro eso, ¿no? Saben que si uno entra a una parte y no puede ir a la otra, a menos que se lo cepille con un cepillo para lavar la ropa. Y se lo desinfecte, pero completamente, porque es peligroso para el otro, no para uno, pero el otro puede tener problemas. Entonces el preservativo me permite entrar y salir sin deserotizar la situación y esperar que me voy a duchar con lavandina y vuelvo. Me puede, aunque no quiera embarazar a mi pareja, me puede permitir seguir más allá sin ningún tipo de problema. O sea, no como una barrera, sino como un elemento erótico. Hay que erotizar el porno. Sin embargo, yo siempre concluía sugiriendo que si uno está en una relación de amor profunda con el otro, uno no tiene que preocuparse por eso, porque yo decía, si se muere Viviana, a ver, ella tenía todo el derecho del mundo de estar con quien quisiera siempre y cuando no me dijera. Nunca me lo dijo y yo asumo que en su vida nunca lo hizo, pero bueno, tenía toda la libertad del mundo. Yo tampoco, pero tenía toda la libertad del mundo. Y si ella se moría, de hecho yo hice un proceso de muerte bastante interesante, yo me muero con ella, porque ¿para qué seguir viviendo si es de verdad la persona que me completa? Entonces por eso me tildaban de romántico, Marce, porque siempre fui partidario en los cursos de la monogamia absoluta y eterna. Entiéndase que uno después puede nacer y vivir de vuelta, ¿no? Así que, en relación a lo que decís, yo no te puedo dar esa respuesta, Rodolfo. Esa respuesta te la podría dar un gurú, que entienda que hay algo que se llama vida espiritual, más allá del privilegio que tuve de oír, no, ninguno de los que está acá fue testigo, de unas palabras de Bergoglio, acá en la iglesia Santa Elena, que me dijo que a pesar de ser ateo era el hombre más espiritual que conoció. Porque ser espiritual no es creer que hay una entidad metafísica que me circunda, me envuelve, cuando me muero se va a otro lado, y que tiene casi vida propia, e independiente de mí, como es el concepto que tienen las escuelas de yoga. Nosotros, Rodolfo, nos circunscribimos a lo que podemos ver en un tomógrafo o en el discurso, porque el tantrismo, tal como señalo en el libro Antonio de Montserrat, el camino, la ruta secreta, la ruta de la seda, el camino secreto del tantra, como digo, nos centramos y entendemos por espiritual el mundo de la experiencia. La mayoría de la gente vive, experimenta situaciones, no sabe lo que experimenta, no es consciente de esas experiencias y después paga culpas muy pesadas porque no tienen en claro por qué hacen lo que hacen y las consecuencias de lo que hacen. Y no crecen, por lo tanto. Repiten una y otra vez, porque son máquinas de repetir. Crecer espiritualmente es romper eso y aprovechar cada acto de mi vida para verdaderamente
configurarme como una persona diferente donde voy a incluir esa experiencia. En un ratito lo vas a ver de vuelta esto. No sé si puedes responderte. Yo no niego a Dios, pero no lo puedo poner como objeto de estudio. No lo afirmo. Y fundamentalmente no puedo enseñar de algo que no pueda demostrar, Rodolfo. Si enseño algo que no puedo demostrar, por lo menos estaría cometiendo fraude. Es como pretender que un profe de matemática te enseñe una fórmula, no sé, trigonométrica y él no la haya hecho nunca, o no crea que existe. No crea en la infinitud del número pi, por ejemplo. ¿Conforme? Jorgelina, ya hiciste una pequeña devolución, pero si querés alguna pregunta que te haya quedado colgada por ahí. Sí, preguntarte, Oscar, ¿qué pensás vos de esto que usan el nombre del Tantra y se llama autotoque amoroso? No sé si escuchaste alguna vez. Autotoque, Sí. paja decís, masturbación. ¿Por qué la gente necesita llamar de otra manera a lo que hace? Mirá que, a ver, mi abuela ya me enseñó a mí a los 11 cómo era el asunto, pero desde los 11 hasta la fecha yo lo llamo japa, paja, puñeta. Claro. Autotoque nunca lo había escuchado. Eso me gustó. Y a esto refieren en realidad a un paso personal en función de conocerme, conocer mis lugares, que no tengan que ver con lo genital. Que no tenga que ver con... Lo genital. Con lo genital. Mira, yo cuando me pajeo a los genitales llego 5 minutos antes de terminar. Digo, cuando me tengo que ir a dormir. Sabía que me ibas a decir eso, Oscar. Entendiendo la masturbación como un acto erótico de amor y placer. Ahora, si es como la descarga que experimento cuando voy a hacer pipí, voy directo a los genitales. Si ya es mucha la cantidad de líquido seminal que tengo, bueno, chico, listo, ya está. Pero ahí ni me entero, ¿eh? No, porque es más, a veces cuando tengo muchas ganas de hacer pipí y consigo un baño público, bueno, ahora estoy encerrado, lo tengo al lado, el baño no alcanzo a ese placer. Pero vieron cuando uno anda en la calle y no encuentra un baño, cuando lo encontrás, ese placer es mucho más intenso, Jorgelina, que una paja genital, te lo puedo asegurar. Sí, te preguntaba sobre todo porque, digamos, vos en tu libro también cuando haces mención a esto de interrumpir el orgasmo varias veces en una idea de poder frenarnos. No sé, digo, ¿cómo ves Yo esta te voy a pedir algo que te pedí y te lo pedí nuevamente. No, porque vos no estás en las reuniones privadas de la fundación. Eso hay que solucionarlo, urgente. Porque hace media hora, una hora, hablamos de que hay cosas que se pueden y otras no se pueden hablar públicamente. Perfecto, no lo sabía, perdón. Si lo sabías, apenas iniciaste el curso, te comprometiste. No habla, perdón. Cierto, ahí te lo recordás. Ahí te lo recordás.
No, les voy a explicar a los chicos por qué es esa confidencialidad. Seguramente habrán leído, y si no, léanlo, hay un libro que es Introducción al Tantra, silencio en el micrófono, chicos, que se llama Introducción al Tantra del Lama Thupten Yese. Lo pueden conseguir fácilmente, nosotros lo distribuimos gratuitamente en nuestras bibliotecas o pueden comprarlo de Dharma, donde él dice que el Tantra se transmite mediante juegos. Se llama en sánscrito lila, juegos. Así se transmite el Tantra, a través de juegos. Si se quiere, tal como una psicoterapia gestáltica. No está la muchacha de Chile, no la veo. Emiliano, hola Emi. No, no está la chica de Chile. En una Gestalt uno es sometido a un encuentro con una realidad de manera casi actoral, y en ese encuentro uno reacciona de una u otra manera. Y uno ahí ve cómo es uno. Entonces en el curso nosotros transmitimos casi de la misma manera, permitimos vivir a la gente experiencias, Rodolfo, que de alguna manera son sorpresivas, y si vos la conocés de antemano, pierde el valor de la sorpresa. Con lo cual habría que estar rediseñando el curso todo el tiempo. Por eso le pedimos a los alumnos que sobre esas bromas, esos juegos, no toquen. Voy a aclararle a Jorgelina que yo uso la palabra orgasmo en el caso de las mujeres porque la única mujer que conozco que eyacula se llama Florencia de la B. El resto de las mujeres pueden experimentar el disparo de un líquido de las glándulas de Skinhead, que va como posterior a la de Bartolio, bueno, todo eso lo saben. Pero no es eyaculación. Y a los hombres a veces es difícil que puedan entender que pueden experimentar orgasmos y que no tienen nada que ver con la eyaculación. Con lo cual jamás le pediría a un hombre que interrumpa el orgasmo, sobre todo aquel que no lo experimentó nunca, porque lo estaría privando de un placer inmenso. ¿Entendés, Jorgelina, a qué me refiero? Era la eyaculación lo que había que interrumpir. Porque en alguna ocasión que te pedí que interrumpas algo era una sola vez, ¿te acordás? No como un ejercicio. Era por única vez. Una sola vez. No era un ejercicio. Era precisamente para que te pudieras explorar. Porque desde chiquitos, en Occidente, nos atan las manos a esa exploración. A esa exploración. Gracias, Rosa. No, por favor, gracias a vos. A ver, Emi, ¿querés activar tu cámara? ¿Tenés alguna pregunta de la charla del lunes pasado? ¿Se escucha ahí? No, estoy viendo si... Yo no lo escucho, Emiliano. Hola, hola. Ahí te escucho, Emiliano. Bien, perfecto. No, me llegó tarde la información y es el primer lunes que vengo. Yo había hecho el curso largo hace varios años aquí en San Telmo. Ah, ¿sos Daud? Sí, sí. Ah, ¿cómo te va? No, te confundí porque el amigo de Rodri no era Emiliano también. Era Luciano. Luciano. Hola, bienvenido, Emiliano, entonces. ¿Cómo andas hoy? Bien, 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 qué gusto tenerte. Mirá que activo la cámara porque estoy medio perdido. ¿Y Luciano está por acá? No. No, tuve un inconveniente hoy, estaba complicado. Ah, qué pena. Belén, ¿cómo llegaste? Te escucho muy mal.
muy bajito. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Viste la charla de la semana pasada? Dale. ¿Qué te pareció? La pregunta era si te había construido alguna pregunta, la escucha o la vista de... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga. Que active. ¿Qué les pareció la posibilidad de modificar la sensación que sentimos al estar encerrados? A mí me pareció muy útil porque te saca de ese momento oscuro que estás pasando y quizás es un instante, pero si empezás con el pensamiento rumiante, que estás encerrado, te vas a quedar en eso. Bien, 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 bien. Vos comentaste que te sirvió para pasar la semana mejor. ¿Podés poner casos puntuales que puedan servirle a los otros chicos? Sí. Ayer domingo, por ejemplo, me había levantado de muy mal humor porque no tenía ganas de nada, tenía poco para hacer también, y lo poco que tenía para hacer no tenía ganas de hacerlo. Me estaba enroscando con eso y me acordé del aplauso tuyo y dije, a cambiar la energía. Y ahí parecía que tenía un hueque en el orto y empecé a hacer mil cosas y pasé un día bárbaro, la verdad que bárbaro. Hasta el gato se portó bien, que tengo un gato bastante travieso. Me sirvió de mucho, realmente. Me acordé mucho de la charla de una semana casi. Genial, genial. Y acá me permito extenderme un poco más en tu pregunta original sobre la espiritualidad. Si yo te digo que la palabra espíritu viene de experiencia, te queda claro, ¿no? Sí, por supuesto. Espíritu es el mundo de la experiencia. Con eso se conforma el espíritu de una persona. No es metafísico, es el mundo de la experiencia. De la misma manera que mi máquina crece cuando yo le agrego soft o le actualizo el que tenía. Mi máquina crece espiritualmente, o puedo seguir usando la XP que tenía hace... Bueno, era DOS, no más puro. Esa máquina con DOS fue creciendo espiritualmente y hoy es lo que es una Windows 10. Así somos los seres humanos, vamos creciendo en el mundo de la experiencia sensible, ¿no? Con los objetos, con la realidad. Pero hay personas que quedan atrapados en una telaraña. Y esa es la espiritualidad por la que vos me preguntaste, en realidad, Jorge. En esa telaraña yo tendría que enseñarte, por ejemplo, cómo se dice, qué significa prana, qué significa kama, qué significa kundalini, qué significan los chakras. Hace poco una persona me preguntó por los chakras por teléfono, yo le digo que no existen y me cortó. Yo no encontré, Marcelo, todavía un tomógrafo donde pueda verlo. Sí el 10º par craneal, Marcelo. Sí el 10º par craneal, que circunstancialmente hace muy poquito nos enteramos que llega hasta el muladar, ¿te acordás? Antes creíamos que no, que quedaba por acá, por el estómago, va hasta abajo. Y yo no sé si no se relaciona con la que sigue por la femoral. Pero el 10º par craneal es la representación... Perdón, me equivoqué. La representación de los chakras
es una representación fenoménica de los procesos en los que actúa el 10º par craneal. Entonces, hoy conocemos el 10º par craneal. Seguir hablando de chakras es como si vos tuvieras una gripe y yo te mandara a mi abuela para que te ponga ventosas. No lo aceptarías, ¿no? ¿Entendés que no lo aceptarías? Sin embargo, seguimos aprendiendo lo que enseñaban maestros de hace 2000 años o 3000 años. Yo sé que ahora todos los potenciales clientes se van a ir, no van a existir cuando vean esto, pero la homeopatía es un reflejo práctico de lo que sucede. El señor Hahnemann, con muy buen criterio, intuyó, silencien por favor chicos, con muy buen criterio intuyó que aquello que podía provocar la enfermedad también podía curarlo. Eso lo tomó la ciencia, no los chamanes, los sanadores alternativos. Lo tomó la ciencia y la homeopatía hoy funciona. Funciona, Marcelo. Yo te puedo decir que la homeopatía funciona. Acá, por ejemplo, hay un laboratorio, acá es Varela, Berazategui, Quilmes. Hay un laboratorio que se llama Innova, que está trabajando con homeopatía para curarnos del COVID. Trabaja con homeopatía para curarnos del COVID. Le inyectan a un caballo la enfermedad, le sacan suero y es 100 veces más potente que el que se desarrolla con plasma humano. Eso es homeopatía, Jorge. Ese es el camino de la ciencia. Cuando no queda cristalizada al maestro que tiró una línea, sino que ese maestro que tiró una línea, en vez de pretender ser maestro y tener discípulos, lo comunica rápidamente a la academia, ese paper lo lee otro académico, lo sigue desarrollando, y llegamos a destruir la polio, la viruela, con principios homeopáticos. ¿Entendés que la homeopatía funciona, Jorgelina? No es que no funciona, pero ya no se llama más homeopatía. Se llama medicina convencional, clásica. La usamos todos los días la homeopatía. Sin embargo, hay gente que prefiere estudiar las 100 preguntas de Hahnemann, se las repite hoy al paciente cuando el sujeto humano que hoy existe no va a responder de la misma manera que le respondían a Hahnemann, porque es otro ser, es otro sujeto humano. Sin embargo, hay gente que estudia 100 preguntitas, las respuestas, una lista de productos que ni siquiera tienen acción farmacológica y lucra con la necesidad de la gente vendiendo espejitos de colores. Yo insisto en esto porque hay un montón de antivacunas y lamentablemente están jodiendo ahora con la vacuna del COVID también. No cesan, no paran. Entonces, en el terreno de la espiritualidad hay que tener mucho cuidado, porque yo suelo decir que es tan intensa la información que hay y tan ineficaz esa información para atender a un ciudadano hoy, como que vos me digas, si quiero aprender computación y yo te haga leer un libro donde te explique cómo funciona el ábaco. Digo, ya superamos el ábaco. Entonces la idea es que nos centremos en lo que hoy existe, lo que hoy está vigente, porque la ciencia evoluciona. Creo que te demostré claramente que la homeopatía sirve, es eficaz, pero no la de Hahnemann. De la misma manera que Wilhelm Reich, sin tener conocimiento,
no sin tener conocimientos, sin tener elementos de medición certero, porque cuando Wilhelm Reich desarrollaba sus teorías, lo único que podíamos medir como corriente eléctrica era algo que superara el volt. Un volt, menos no se podía medir, no se podía medir. Entonces él encontró una corriente que la llamó orgón, porque no la podía validar como energía eléctrica, porque no porque él no creyera que fuera electricidad, porque por ahí fue primero, de hecho alambraba a los sujetos de estudio, nos hacía poner en pelota, toquetearnos y medir cómo llegaba casi a un volt la electricidad de los genitales. Se movía apenas la hojita, pero se movía, había algo ahí, había electricidad. Él la llamó orgón. Después, ya esto me lo podrás decir vos, pero creo que habrá sido por el 80, bueno, no, en los 50, 47, 50, y esto por suerte lo pudo vivir Jung y experimentar, con el descubrimiento de lo que se conocen como transistores operacionales, que son unas pequeñas cositas electrónicas que pueden amplificar corrientes muy débiles, descubrimos que era electricidad, solo que del orden de los nanovolt. O sea, imagínate un volt partido 9 millones de veces. ¿Sí? Una pilita de 1,5 volt partida 9 millones de veces. Pero era corriente eléctrica, con las mismas características de la corriente eléctrica. No eran características diferentes. Las mismas características de la corriente eléctrica. Y esto sí, corregime, en el 80 creo que se descubrió la bomba de sodio-potasio, ¿no? Sí. Por ahí. Y estoy hablando de 1980, Rodolfo. No del año 80 antes de Cristo. 1980 descubrimos que esa electricidad se produce en la membrana celular, entra o sale un ion de potasio y otro de sodio, y se produce una carga eléctrica. Y la energía que nosotros tenemos es electricidad alterna, con todas las características de la electricidad alterna. Sin embargo, sabrás que hay gente que sigue haciendo terapias bioenergéticas y se juntan para intercambiarse orgones, cuando una de las características de la corriente alterna es que está y no está, con lo cual no se puede transferir. Y como está y no está, tampoco se puede almacenar, porque las baterías, que yo sepa, son de corriente continua. La corriente alterna no se puede almacenar, porque está y no está. Sin embargo, hay gente que vende pirámides orgónicas que se supone que se cargan de la energía orgónica del ser humano. ¿Por qué? Porque a la muerte de Wilhelm Reich, los que continuamos sus investigaciones, entre los que yo me encuentro, continuamos esas investigaciones. No entendimos que el señor Wilhelm Reich era un dios y que lo que él dijo era verdad revelada por Dios, y que era verdad única, revelada por Dios. Sino que como hacía él, seguimos alambrando pacientes y ver qué pasaba frente a cierta actividad. Yo me retiré cuando apareció el tomógrafo computado de un solo haz. Me retiré por una cuestión de edad, Marcelo, del campo de investigación, pero no de disfrutar los papers que producen esas investigaciones. ¿Entendés? Pero si yo tengo que ver algo de qué pasa en la cabeza de un hombre, la verdad que no me voy a poner a leer, no sé, qué le dijo Lord Shiva a su mujer Shakti, para ver qué hay dentro de un hombre. Prefiero, como habrás visto, o verás en un rato, leer a Albert Camus, a Kafka y a una Borges, chicos, que creo que saben un poco más de lo que pasa en un hombre. Imagino que en tu búsqueda de la espiritualidad habrás leído uno de los pocos textos tántricos, habrás leído uno de los pocos textos tántricos que hablan de cómo tener sexo. Es más, es el único texto tántrico que habla de cómo
tener sexo. Y cuando lo leas, si querés te lo envío, no te van a dar muchas ganas. Porque entre otras cosas deberías devorar las heces de tu pareja. Sí, Marcelo. Sí. Es un acto de adoración. En un acto de adoración, el placer no es del sujeto adorante. El placer es de la deidad. La única persona que experimentó placer con una deidad fue Madonna. Se masturbó con un crucifijo. En ese caso fue un acto de adoración mutua. Un acto de adoración mutua. Pero de lo que se supone en ese texto, que era de una cultura de verdad matriarcal y poliándrica. Las tribus de Nepal, del Tíbet, de toda esa región del Himalaya, aún hoy son matriarcales y poliándricas. Y el placer es exclusivamente femenino y el hombre no parirá con dolor, pero tiene que vivir laburando. El placer no es para el hombre, el placer es para la mujer. Entonces, en ese texto, que es el único que relata cómo tener sexo, hay que devorar las heces de la consorte. Y la verdad que no creo que ninguno de los que se anotan para aprender a tener sexo tántrico se le ocurra semejante barbaridad. Algunos sí, con él, pero van a ser los menos. Con lo cual, indudablemente, para aprender a tener sexo, mejor que leer en textos tántricos, es asistir a la escuela de Paola Gulioc. Ella sí puede enseñar cómo tener sexo, porque es alguien que está viva y la experiencia que tiene en el acto sexual es de sus últimos 40 años, si tuviera 40 años, ¿no? No, Paola es una de esas mujeres que siempre van a tener 20 años. Pero ella puede ofrecerte esa experiencia de la actividad sexual con una mujer de esta época, de la actividad sexual con un hombre de esta época. No de 5.000 años atrás, éramos salvajes. Éramos salvajes. Chicos, como hablábamos en la charla privada previa, en relación circunstancial sobre una película de Simón Bolívar, qué placer podían experimentar las mujeres de los hombres que vivían con esos hombres, Liz. Qué placer. Perdón, qué placer podían experimentar ellos, sino solamente el placer de la descarga. Entonces, en el camino espiritual, suelo decir que hay mucho conocimiento, pero para que puedas cambiar con una charla tu semana, conviene actuar de lo que me pasa acá ahora. Y con el cuerpo que tengo, que me puedo tocar con ese cuerpo. Y no te lo digo porque no conozca ese camino, porque suelo decir que yo tengo una maestría en el arte de cazar dragones. Años, Marcelo, estudiando el arte de cazar dragones. Te aseguro que cuando me encuentre con uno no se me va a escapar. Por casualidad. Y también suelo decir que esa espiritualidad que vos me preguntabas, relacionada con el autoerotismo, con el erotismo, es realmente muy interesante, porque es una paja mental, que como sabrá Jorgelina es la única paja a la que me opongo rotundamente, que es la paja mental. Creo haberte dado herramientas
para que durante la semana que viene disfrutes ese tantra en soledad. Sí, totalmente, claro. Me quedó muy claro y mil gracias. No, por favor. Yo sé que para muchos es difícil, ¿no? Fíjate la pregunta de Jorgelina. ¿Qué pensaba? Me cuesta acordarme de la palabra. ¿Qué pensaba del autotoque? Del autotoque. Y el autotoque es fantástico para aquella persona que si la llamara paja no podría hacérsela, Jorgelina. Porque con nuestro inconsciente no podemos luchar. No podemos luchar. Y si en nuestro inconsciente está grabado que el sexo es malo, yo no voy a poder disfrutar del sexo. Podré disfrutar de alguna descarga circunstancial de pis, caca o semen, que es lo mismo. Mismo placer, misma función. Pero para poder disfrutar el verdadero placer sexual y cualquier otra cosa, tengo que poder llamarlo por su nombre. Marcelo, si yo estoy poniendo una excusa para hacer algo que no puedo hacer libremente, jamás voy a obtener un disfrute. Mi conciencia quizá experimente algún supuesto placer. Hoy me di el gusto, hice lo prohibido, pero tu inconsciente te lo va a facturar y muy caro. Te lo va a facturar y muy caro. En algún lugar de tu cuerpo eso va a reventar. Porque lo que el inconsciente no quiere, Marcelo. Y si lo haces te caga, te jode, porque vos lo estás rompiendo las pelotas. Ya me tenés podrido con el sexo tántrico. Te hago un cáncer de próstata. Ya me tenés podrido con el sexo tántrico. Te hago anorgásmica, cáncer de cuello. Porque el sexo es sexo y la paja es paja. Y el espíritu es tu mundo de experiencia. Es lo que sos al día de hoy, que no va a ser lo que sos mañana, indudablemente, ni lo que fuiste ayer. Porque en definitiva no somos, y esto es una gran liberación de la idea del tantrismo, es entender que no somos. En la reunión previa nosotros estuvimos viendo qué reflexiones podíamos ofrecerle en torno a algunos cuentos, ¿no?, que compartimos, que uno es La casa del Asterión, de Jorge Luis, y El proceso del señor Kafka. Para ver cómo relacionarlos con la sensación de encierro. Porque en la charla pasada yo les hablaba que una de las principales dificultades era sentirnos encerrados, Jorge. Para que te liberes aún más, Marcelo asoció la sensación de encierro con el cuento de Kafka. Y en la asociación que hizo, también con el cuento de Asterión, era que había un supuesto sufrimiento en el estar solo. Una persona encerrada puede entender que está sola. Pero la sensación de soledad, reflexionó Marcelo, está dada porque uno siente que las personas no te entienden. Sienten que las personas no te entienden. Sentís que las personas no te entienden. O sentís no entender a las personas. Por eso habrán observado muchos de ustedes que ahora que tienen toda la vida para ustedes, seguramente se están relacionando con su ex. Cuando estaban juntos, habrán sentido soledad completa. Y hay muchos poetas que han cantado esto, ¿no?, que la peor soledad es la soledad en compañía. Creo que hasta Dolina lo menciona. Porque aún en compañía, Marcelo, podemos sentir soledad, porque como bien relacionaste, la sensación no es
de encierro, es la sensación de estar solo. Y la sensación de estar solo tampoco es real, porque algo, Jorge, que descubrimos, y esto es algo posible de ser comprobado, que las emociones son inespecíficas. Schopenhauer, estimulado por los textos tántricos, descubrió que en el hombre no hay instinto, que en el hombre hay algo que él va a llamar trieb, y que es un deseo sin objeto. Y Freud se lo va a robar y lo va a registrar como copyright y lo va a llamar inconsciente y pulsión. La pulsión de Freud es el trieb de Schopenhauer y es un desarrollo que hizo el señor Tilopa allá por el siglo VII al comprender que kama es inespecífico. Kama es deseo. La palabra kama no alude al deseo sexual. Kundalini alude al deseo sexual, pero la palabra kama alude al deseo en estado puro, el deseo sin objeto. Como diría Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Que provoca ansiedad. El deseo es inespecífico. Pero últimamente, a unos 40 años, no tanto, no 5.000, nos dimos cuenta que el deseo es también una emoción, Marcelo. Es una proteína peptídica dando vuelta por ahí, alimentando mis células. Y que se disfraza. Y cuando yo creo que deseo algo, como dice Jesse, cuando lo tengo encuentro desencanto, porque me doy cuenta que no era lo que verdaderamente yo deseaba. Claro, si el deseo es inespecífico. Esto, Jorge, pasa con las emociones, fundamentalmente con el enojo. ¿Cuántas veces te habrás enojado con alguien y ese alguien cedió y te dio la razón y vos cambiaste el objeto de discusión y seguiste enojado? No, pero la verdad que me enojé por tal cosa y por tal otra y por tal otra. Y uno termina en una cadena sin fin, donde la causa aparente no era la causa, había enojo, punto. Después yo lo manifesté con una excusa que encontré en el devenir. Con lo cual eso es aplicable, Marcelo, para todas las sensaciones. La sensación de soledad no es real. Debe haber algo detrás de esa sensación de soledad que, como bien dijiste, es la sensación de que no me entienden. Entonces estoy solo. No me entienden. No entienden. O no entiendo. Y si ya logré con esta meditación, esta reflexión, que no te sientas más solo, Jorge, al comprender que no es real lo que sentís, lo desarticulás, te pongo en otra disyuntiva, que es no te entienden o no entendés. Y ahí te voy a dar otra salida, después te voy a dar otra salida, que es imposible que alguien pueda entenderte. Es imposible. Es imposible. Borges lo declara en La casa de Asterión. La escritura es limitada. La transmisión humana es limitada. El verdadero entendimiento surge en la danza, no en la palabra. Yo puedo entenderte, Jorgelina, si bailamos un tango. Mientras hablemos, no sé qué me estás diciendo. No es propio de la conciencia poder entender al otro, es un intento, y la mayoría de las veces fallido. Es un intento, porque lo que decimos es un puente, no es la realidad. Extender un puente con el otro, decir que estamos juntos, pero nunca vas a entender al otro, fundamentalmente porque mi estructura mental para poder entender un objeto es propia. Es propia. Y esto a veces con los chicos lo experimento. Yo cuando hablo, no sé si es un defecto o una virtud, lo hago entendiendo que todos entienden desde mi background.
Entonces a veces me sorprendo con que Jeremías o Rodrigo lo entendieron mejor que yo, porque lo hicieron con un background más grande, diferente. Entonces la comunicación humana es solamente un intento. No importa lo que diga Jorge, lo que decimos es quiero amor. No importa lo que decís. Entonces, mientras el otro esté ahí en silencio, y si vos tenés fiebre, venga corriendo con un tecito caliente, no estás solo. Aunque no entienda de qué hablas, aunque vos no entiendas qué te dice Marcelo. Es el problema de la comunicación. Después Beatriz reflexionó acerca del inconsciente. Y ahí podemos encontrar que la sensación de soledad puede aparecer porque aquella persona a la que la mayoría de las personas más aman, es más, aquella persona a la única que las personas aman, que son ellos mismos, no se pueden comunicar. Porque cuando entran en ansiedad y no pueden dormir, porque uno de los miembros de esa pareja indisoluble le está queriendo decir algo, o uno quiere que le diga algo, y uno no lo escucha. Cuando digo esa pareja indisoluble, Jorgelina, me refiero a la naturaleza profunda de la mente, que Freud llamó inconsciente, y a la conciencia. Cuando esa pareja tan amada nos quiere comunicar algo y nos mantiene despiertos, tirándonos de los pies, sacándonos la sábana, moviéndonos la almohada, y uno no puede dormir. Si en lugar de quedarse en una eterna discusión intelectual, Jorge, ¿cómo la llamaste? Pensamientos rumiantes. Nosotros a ellos los llamamos samsara. Son una de las pocas palabritas que mantenemos por respeto. Cuando mi inconsciente está tratando de decirme algo, quizá en vez de quedarme en ese rumiar mental, como existe, hago así, y me pongo a hacer una actividad amorosa con el mismo, y tal como en el cuento La casa de Asterión, que dice, a veces finjo dormir, a veces me duermo. Comienzo a fingir que estoy dormido, que es como les adelanté la semana pasada, y me duermo. Lo más probable es que me pegue un viaje impresionante y me quedé dormido después de ese orgasmo. Con lo cual te estoy diciendo lo que vos hiciste. Estabas en samsara, cortaste, estás en insomnio, inducite un sueño, inducite un viaje. Verán que a excepción mía, los que no forman parte de la fundación, todos los chicos de la fundación son muy pintones, ¿no? Con lo cual son gente que cuando eran solteros, y los que son solteros están todo el tiempo requeridos por mujeres. Y como dice Dedolina, todas merecen al menos una vez. Y ellos lo hacen. Y a veces, como lo hacen por servicio, lo habrán tenido que actuar. Sí, Liz, nosotros también nos duele la cabeza, pero a veces es necesario que no nos duela la cabeza. Y habrán observado
que lo empezaron a actuar y no lo hicieron más de 3 minutos. Porque al minuto número 4 ya estaban con más deseo. A ver, en realidad esto es para ustedes, chicas. ¿Cuántas veces lo habrán actuado? Y después eso las actúa a ustedes. Digo, vos actuaste un estado de ánimo, Jorge, y después ese ánimo se mantuvo, te actuó a vos. Lo mismo pasa con el sueño. Actúa en el sueño. Y a los pocos instantes se van a quedar dormidos en lo que nosotros definimos como sueño lúcido, que es un sueño donde verdaderamente puedo entablar un diálogo con mi naturaleza profunda de la mente, con mi inconsciente. Lo que no esperes en ese diálogo, Jorge, es un descubrimiento intelectual. Si querés describir eso, la prosa no te va a servir, el ensayo tampoco, Beatriz, no te va a servir un artículo científico, te va a servir la poesía. ¿Entienden, chicos, por qué yo los insto tanto a leer poesía? Porque la poesía es el lenguaje de esa naturaleza profunda de la mente, y si se comunican, comuníquense de esa manera. Con lo cual ya no van a estar solos. Uno de mis gurúes decía, los que no piensan todo el tiempo van a estar muy aburridos de estar siempre en el mismo lugar. Om Namah Shivaya. No, eso lo dije yo, y el del que estoy hablando es de David Le Bon. Solamente puede estar aburrido o encerrado aquel que no usa su pensamiento en un sentido. Digo, con la fantasía podemos viajar, chicos, viajar a donde queramos, siempre y cuando nosotros dirijamos los pensamientos, cortando los que nos dirigen y eligiendo nosotros el pensamiento. Una de las dificultades también de este aislamiento puede ser algo que concluyó Lizaña, que es que nos construimos, según estos dos cuentos, a partir de los acontecimientos. Y es cierto, Borges cree que Martín Fierro era un hijo de puta porque estaba construido por los acontecimientos. Si ese acontecimiento determinaba que él tenía que morir, aunque José Hernández no lo mató, vino él con el cuento El Fin y lo mató. Si uno está atravesado por la idea del destino, Liz, es legítima esa sensación, es legítima. La sensación de que si me construyen los acontecimientos, y hoy no hay acontecimientos porque estoy encerrado en la cueva del Minotauro, en el laberinto, no voy a poder estar construido. ¿Qué hago? Me destruyo, me deconstruyo. Con lo cual, recompongan todas las relaciones que puedan tener fallidas y comiencen a relacionarse y seguirse construyendo con el acontecimiento de las otras personas, no con los acontecimientos que nos dicen los diarios, porque eso nos deforman, no nos construyen. Los acontecimientos que nos construyen son los acontecimientos que experimentamos en la vida, Beatriz, no lo que leemos, sino lo que nos pasa. Como les decía en la semana pasada, encontrarse con alguien que se dedica a la peluquería y se llama Eduardo, eso es lo que me construye y me define. Encontrarme con ustedes me construye, entonces no estoy solo. Los nuevos no dan la cara. Emiliano, no te veo. Belén. Angélica, te estaba esperando.
¿Escuchaste lo que comenté? Ponete el micrófono por lo menos, Angélica. ¿Me escuchás, Angélica? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Hola. Hace un rato hablé de algo que se relacionaba con un comentario que habías hecho vos el lunes pasado, no sé si lo escuchaste. Ah, no, no alcancé, dime. No, bueno, no, ya es tarde. Bienvenida. Gracias. Bueno, chicos, de mi parte, terminé con las reflexiones que quería transmitirles. Si tienen preguntas. Dale, dale, dale. Claro, yo te miro como si vos supieras que te miro a vos, Rodolfo. No, yo más que una pregunta quería decir lo que a mí me pasa. Yo trato de diferenciar siempre los estados de soledad de desolación. Yo disfruto mucho de la soledad. El tema es cuando me siento desolado. Ahí es donde trato también de hacer esto y hacer lo que vos decías, ¿no? O me diste más herramientas hoy para poder cambiar ese sentimiento de desolación. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Pero con respecto a lo charlado, a las reflexiones que venimos ya desde el lunes pasado, ¿no? Esto lo estamos enlazando esta semana con lo que dejamos un poquito en el tintero la semana anterior. Bueno, yo me despido, chicos. Bueno, chicos, hasta luego, chicos. Voy para la reunión de la funda. Con los chicos de la funda nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias.